que no cabían. No cabían porque el más grande estaba ahí a su nombre. Porque el Todopoderoso estaba ahí a su nombre. Porque el que tiene el poder arriba y abajo estaba ahí. Porque el que tiene el dominio por sobre todo estaba ahí. Aleluya. ¿Saben? Estos 4 personajes no vivían cerca. ¿Y saben por qué? Se dieron cuenta que Jesús estaba en aquel lugar y en aquella casa, porque se escuchó un sonido, y ese sonido que se escuchó se llama Jesús. Amén. Ese sonido que se escuchó se llama Jesús. No era otro sonido, porque dice que se escuchó. ¿Qué se escuchó? Diga conmigo que Jesús está en Florida. A su nombre. Que Jesús está en casa. Amén. Llegó Jesús a casa. Y dijeron los 4, ¿cómo? Nosotros no podemos quedarnos tranquilos. ¿Por qué? Porque tenían a un amigo. Porque hermano, yo creo que si estos personajes tomaron a esta persona, lo pusieron en una camilla y lo llevaron hasta donde estaba Jesús, era porque tenían alguna relación. Por lo menos digamos que eran amigos. ¿Sí o no? Qué bueno es que algo se apague y que tengamos listo ahí. Amén. Otro que tome la labor de ese que se apagó, Jesús antes. A su nombre. Entonces, por lo menos digamos que eran amigos. Y saben que lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Se apagó ya rápido. Pero cuando llegaron a aquel lugar, gloria al Señor, no pudieron llegar, no pudieron entrar, porque era tanta la gente que en ese momento había un impedimento. Ellos miran hacia arriba, se montan hacia el techo, descubren el techo y meten ahí a Jesús. Amén. Pero ¿sabe dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Usted no está aquí. Usted ya se ubicó en el pasaje. ¿Dónde estaba Jesús? Casa. Eso me gusta. ¿Estaba dónde? Casa. Diga Jesús, diga conmigo, Jesús estaba dentro de la casa. Ahora, ¿dónde estaban los 4? Estaban fuera de la casa. Pero ellos querían entrar a su nombre, pero no podían. Pero ¿saben? Que Jesús se estaba dando cuenta, estando dentro de la casa, lo que estaba pasando afuera. Y no solamente había 4, había muchos, porque no podían entrar, había muchos. ¿Y saben qué me impacta? Y eso es lo que me lleva a predicarte esto a ti esta noche. Que Jesús se ubicó, se detuvo al ver la fe de ellos. Así lo dice aquí, ¿o no? A su nombre. A su nombre. Dice que Jesús, al ver la fe de quién, ¿lo dice su Biblia o no lo dice? La pregunta es, porque eso lo dice el pasaje, pero traigamos esto ahora a la realidad. Olvidémonos por un momento de la fe que había en ellos, porque la fe que había en ellos, hermano, eso dice la Biblia, la fe que había en ellos hizo posible que Jesús levantara al paralítico. Porque dice, al ver la fe de ellos, le digo al paralítico, levántate. Porque si estos 4 no se disponen a llevar al paralítico donde estaba Jesús, ¿no había pasado? Nada. O sea que la fe hay que ponerla, ¿a qué? A actuar. O sea que la fe hay que accionarla. Usted no me puede decir que tiene fe si usted no actúa. Usted no me puede decir que tiene fe si usted no cree, si usted no se mueve. Miren que Jesús no levantó el paralítico con la fe de él, no. Digo, ¿fue la fe de quién? De él. O sea que la fe se ve. El Señor le dijo a los discípulos, si tuvieran fe, ¿como qué? Como un grano de qué? De mostaza. ¿Y qué es un grano de mostaza? Es algo pequeño, es algo diminuto. Pero si tan solo tuviera ese grano de fe, entonces le dirías a este monte. Ese monte representa los problemas, ese monte representa las dificultades, ese monte
va a creer. Por nuestra credibilidad, mucha gente se va a acercar a Jesús. O sea, que Dios tiene el poder, la autoridad, pero también Él quiere ver nuestra fe. Ya no hablemos de la fe de ellos. El tema dice, ¿dónde está tu fe? La fe de estos cuatro se basó en creer que Jesús podía levantar al paralítico. Ahora, ¿dónde está tu fe? ¿En dónde está basada tu fe? ¿En dónde está fundamentada tu fe? ¿En dónde está plasmada tu fe, Israel? Ya el Señor no quiere ver la fe de la mujer sinofelicia, porque ya pasó la historia. Ya no quiere ver el Señor la fe de la mujer del flujo de sangre, no. Ahora quiere ver mi fe. Diga conmigo, Jesús quiere ver mi fe. La pregunta es, ¿dónde está tu fe? Mire que la fe del mundo está basada en la idolatría, ¿sí o no? Y en muchas otras cosas. Pero la fe del cristiano debe estar basada en Jesús. Yo digo a estos hombres, es lo que yo puedo pensar. Tener la actitud de traer a este hombre desde muy lejos hasta donde estaba Jesús, dice mucho. Dice mucho. Sin ver a Jesús, porque eso es fe. Jesús dice, fe es creer aunque no veo, pero creo. Eso es fe. Amén. Entonces, el paralítico fue levantado no por la fe de él, sino por la fe de ellos. Quiere decir que muchas cosas Dios las va a realizar por la fe que hay en nosotros. A su nombre. Y dígalo duro. Si lo hizo por la fe de personas que no le conocían, ¿cuánto más no lo va a hacer? Amén. Por la fe de nosotros que somos sus hijos. El problema es que muchas veces dudamos. Y la Biblia dice que no debemos de dudar, porque todo aquel que duda es como las ondas del mar. Que las ondas del mar vienen y van. ¿Sabe qué significa esto? Hoy sí, no. Hoy sí creo, mañana no creo, hoy sí creo, mañana no creo, hoy sí creo, mañana no creo, hoy sí creo, mañana no creo. Usted tiene que creer. Muchas veces cuando no hay para poder disfrutar de los alimentos o de lo material, entonces no creemos. Cuando hay, creemos. No, usted debe creer cuando hay y cuando no hay. De que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre, para tener el poder y la autoridad de poder obrar conforme sea su necesidad. A su nombre. Primero que todo, el tema comienza o emana de una pregunta. Ahora bien, la pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta, yo creo esta noche que la tiene usted. Es como que si yo le pregunto, hermano Arlington, me dice, pastor, ¿dónde queda el Banco de Colombia? Él no conoce, si me pregunta a mí. Yo le digo, mire, el Banco de Colombia queda por aquí más adelante. Y él me dice, ¿será que usted me puede llevar? Y yo le digo, sí, claro, yo lo llevo. Amén. Llegamos hasta allá. Son las 8 de la noche. Pero él va a sacar un dinero por el cajero. ¿Y con qué se saca la plata por el cajero? Con una tarjeta. Si no tiene la tarjeta, no la puede sacar. ¿Sí o no? Entonces, pero pastor, resulta que no sé manejar mucho esta tarjeta. ¿Usted me puede ayudar? Sí, ok. Y yo le digo, hermano, sáquela. El hermano saca la cartera. Resulta que la tarjeta se le quedó. ¿Podrá sacar la plata? Pregunto a ustedes, ¿podrá sacar la plata? Pregunto a usted, ¿podrá sacar plata? Pregunto, pastor, ¿podrá sacar plata? ¡No! Entonces, lo primero que yo hice a él es preguntarle, ¿dónde está la tarjeta? Ahora, resulta que llegamos a la casa y empezamos a buscar la tarjeta. ¿Con quién vive el hermano Arlington? Ah, usted está aquí
pero la tarjeta existe. La tarjeta es real. Pero él necesita la tarjeta porque necesita sacar la plata. En ese momento la tarjeta, ¿qué es? ¿Es algo qué? Tiene 10. En ese momento la tarjeta es algo importante, es algo indispensable, porque necesita más que la tarjeta, la plata, ¿qué? Pero sin la tarjeta no puede sacar. Así es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes la fe, no te puedes mover en el reino. Así es la fe, porque sin fe es imposible. Y no agradar al hombre, no agradar al pastor, agradar a Dios. Para que el brazo de Dios se mueva, tiene que haber fe. Para que el paralítico que estaba, hermano, en una camilla, estaba acostado y se pudiera levantar de ahí, Jesús tenía que ver la fe de ellos. Lo primero que yo le dije a él es: ¿dónde está la tarjeta? Y lo que nos dice el Señor esta noche a nosotros es: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Lo primero que haces cuando se enferma llevamos al médico. Ora al Señor. Lo primero que haces cuando se enferma aquí en el León, compremos una pastilla de la ley. Voy a ver si te malo, pero bueno, ya no viene más. No es que sea malo las pastillas, ni sea malo ir al médico, pero nosotros tenemos a un médico de médicos. Y lo primero que tenemos que hacer es depositar nuestro aún. Dios puede usar la pastilla, Dios puede usar los médicos, pero lo primero que tenemos que hacer es orar. Mire, en el tiempo de Jesús había médicos. Y la Biblia dice, aún mucho tiempo atrás había médicos. Pero estos hombres no miraron a esos médicos. Estos hombres miraron a Jesús. Vamos a tocar que diga en medio de los problemas, mira a Jesús. Como digas, en medio de la dificultad, mira a Jesús. En medio del dolor, mira a Jesús. En medio del hambre, mira a Jesús. En medio de la tristeza, mira a Jesús. En medio de la soledad, mira a Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios esta noche. Y no me lo cojan de recocha, porque 4 cogieron de recocha a Eliseo, y Eliseo oró y cayeron muertos. Una, adivina, que se burló del poder que había en Pablo, dice que también, en un momento dado, porque dice que por espacio de una semana se burlaba de los siervos de Dios. El poder de Dios no es recoche, el poder de Dios es una realidad. A su nombre. Las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios no son patanadas ni recocha. A su nombre. Al nombre de Cristo. Jesús sanó a este paralítico por la fe de ellos. Jesús puede sanar a tu primo, a tu tío, a cualquiera de tus amigos por la oración que tú puedas hacer. Porque hay poder en la oración, pastor. Tu primo te puede llamar y como sabes que tú eres evangélico y sabes que Dios oye los evangélicos, alguien diga amén. Te puede llamar y decir: primo, ora por mí. Y tú oras y Dios, aunque tú estás en Cali, Él puede estar en Estados Unidos, lo puede sanar porque el poder de Dios es ilimitado. A su nombre. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En dónde está plantada? ¿En dónde está sembrada? ¿En dónde está enraizada? La Biblia dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Fe. La palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad o confianza. ¿Por qué lealtad? Porque lealtad es cuando uno le fiel a alguien, a su nombre. ¿Amén? ¿Sabía usted que hay muchas personas que no son cristianas, que son devotas de San Gregorio, de San Alejo, del Milagroso de Buda, y dicen que ellos no cambian,
Entonces su fe está plantada, aunque él, eso no le va a ser milagro. La fe nuestra debe estar basada en Jesús. Diga conmigo, mi fe está basada en que Jesús va a hacer milagros por medio de mí, por medio de lo que Dios puede hacer. Amén. Entonces significa fides, lealtad o confianza, seguridad y firmeza, estabilidad. Estabilidad es que algo está firme, estabilidad es que algo se mueve. La fe es un término polisémico que se refiere a la seguridad, a la confianza en una persona o en una cosa. Nosotros confiamos en el Señor. A una deidad, a una opinión, a una doctrina, a una enseñanza o a un clero. La creencia no está sustentada simplemente en pruebas, sino en una afirmación, en una confirmación que es veraz. Por eso la palabra dice: sea Dios veraz, aunque todo hombre mentiroso. Estos hombres creyeron que Jesús era veraz. El documento que ratifica la validez de ciertas cosas. O sea, usted no puede decir esta propiedad es mía si usted no tiene las escrituras. Entonces la fe es el documento que ratifica que Dios es todopoderoso. Porque el mismo que se inventó la fe es Dios. A su nombre, a su nombre. En la Biblia la fe se describe en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Dice: como estar seguro de lo que no vemos. El apóstol Pablo dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. A su nombre. Así pues, la fe nace por el oír. O sea que yo tengo que oír. Estas personas, dice la Biblia, que escucharon que Jesús estaba en casa. Amén. Entró en Capernaum, llegó a una casa. Llegó Jesús. ¿Dónde está? En esa casa. Vamos para allá. Entonces se escuchó. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Dice en el pasaje que Jesús lo que hacía estando en casa era predicar la palabra. ¿Qué estamos haciendo esta noche? Predicando la palabra. Por eso es que no hay cosa más importante del culto de la palabra, del servicio, del culto, de la ceremonia. No hay acto más importante que la predicación de la palabra de Dios, porque es cuando Dios le está dando a su pueblo. Y más importante es lo que Él me puede dar a mí que lo que yo le pueda dar. Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? ¿Por qué? Por la palabra. ¿Qué tanto usted ama la palabra? ¿Qué tanta atención le está colocando usted a la palabra? Que no le pase como le pasó a un tico, que cuando Pablo disertó hasta la medianoche, un tico se estaba durmiendo. Así le pasa a algunos. Hermano, hay personas que no alcanzan a llegar a la iglesia y ya están durmiendo. Bueno, hay otros que lo hacen por el cansancio, qué sé yo, bueno, alguna enfermedad. Pero es que hay otros que ya se les convierte, hermano, como una rutina, que el diablo los mantiene dormidos. A cada rato me llaman y me llaman y me llaman y yo no quiero ir para allá. A su nombre. Esta frase significa que la persona llega a confiar en Dios cuando escuchan el mensaje sobre Jesucristo. Dice que Jesús, mire, muchas veces ocupaba las costas, los ríos. ¿Saben por qué? Porque en las costas, en los ríos, lo que sabe manifestarse es el viento. Y el viento se llevaba las palabras. ¿Cómo que Jesús le predicaba a 10,000? ¿Cómo que Jesús le predicaba a 5,000? ¿Será que yo sin micrófono le puedo predicar a 10,000? Eso es algo increíble. Amén. Él usaba las costas y la palabra corría. No había micrófono en ese entonces. En Romanos 10, Pablo afirma que el pueblo de Israel había oído la buena noticia, pero a pesar de ello continúa desobedeciendo. Pablo se expresa a través de preguntas para mostrar dónde y cómo Israel no ha aceptado la verdad de Dios, el cual les ha ofrecido. La fe se muestra
y se deja ver. O sea que tiene que ser notoria, así como la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los 4 de los que hemos leído hoy. A su nombre. La Biblia también nos muestra la fe de otros personajes. Y dentro de ellos, ya casi para terminar, está la fe de Abraham. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Dame a Isaac, tu hijo, a tu único, a quien amas. Abraham dice que no discutió, aunque quizás pueda que le haya dolido en el momento dado, pero no muestra la palabra que Abraham haya renegado, sino que embandó su asno, cogió, aleluya, todo lo que tenía que llevar y llegó a aquel lugar que Dios le mostró, y allá, amén, Abraham sacrificó a Isaac por la fe. No lo mató, porque cuando él iba a levantar el cuchillo le dijo Dios: detente, Abraham, ahora conozco tu fe. ¿Sabe cómo fue llamado Abraham? Como el padre de la fe. Denle un aplauso a Dios en esta noche. Como el padre de la fe, como el padre de la fe, cosa que cualquiera de nosotros quizás no hubiésemos hecho. La Biblia dice que amén, amén, en la epístola de Hebreos, por la fe presentó mayor sacrificio a Dios que su hermano Caín. A su nombre. ¿Por la qué? Por la fe. Job dice que fue sometido a duras pruebas establecidas por Dios para demostrar su fidelidad y su integridad, porque si había algo en Job era que tenía fe y amaba a Dios. Caleb, junto con Josué, perseveró hasta el fin. Cuando fueron a recorrer la tierra prometida, había gigantes, las frutas que habían eran gigantes. 10 de ellos dijeron aterrorizados: no podemos nosotros conquistar. Pero Caleb se levantó y dijo: sí podemos, y a esto no lo comeremos como pan. ¿Por qué? Porque Caleb tenía fe en Dios. Y como ellos, Jeremías, Zacarías, Moisés y otros profetas tuvieron relaciones, entonces cuando tú intimas, ¿cómo se perfecciona la fe? ¿Cómo aumenta la fe? Cuando yo tengo relación con Dios, cuando yo me acerque a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios. Entonces, cuando yo me acerco, cuando yo busco a Dios, mi fe se perfecciona, mi fe aumenta, mi fe se afirma, mi fe se enraiza, mi fe crece más, mi fe aumenta más. Entonces, ¿cómo crece mi fe? Cuando yo intimo con Él, cuando yo me acerco a Él, cuando yo me relaciono con Él. ¿Dónde está tu fe? ¿Tienes fe o no tienes fe? Debes de tener fe, porque sin fe no te puedes mover en el reino. Sin fe no puedes, hermano, actuar dentro del área espiritual. Mas el justo, dice, vivirá por fe. Necesitamos la fe. La fe es un arma. La fe, dice, es con la que nosotros podemos contrarrestar los daños del enemigo. Dice el escudo de la fe, para que podáis apagar los daños de quién? Del enemigo. Y cuando hablamos de fe, hablamos de algo espiritual. Y la lucha que tenemos, la guerra que tenemos, la batalla que tenemos, el combate, no es carnal, es espiritual. Dice contra potestades. Pero si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Entonces la fe, la fe es un arma que contraataca. Entonces con la fe que podemos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Vamos a tocar y diga: ármate de fe. Dígale: armémonos de fe. Dígale: armémonos de fe. Dale un aplauso a Dios. Padre bueno y soberano, en esta noche, colócate de pie en esta noche y levanta tus manos. Dile: Señor, he oído tu palabra y creí y temí, como dijo Habacuc, porque aunque la higuera no florezca y aunque sus vides no den fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, porque Él es el Dios de mi salvación. Jehová es el Dios de mi vida. Jehová es el Dios que provee, es el Dios que todo lo puede. Jehová es el Dios poderoso. Impresionante tu gloria, Señor. Tú me has permitido predicar esta palabra.
lo cual no estaba, Señor, dentro de mis planes. Pero si tú has permitido que yo predique esta palabra es porque alguien la necesitaba. Así que te pido, Señor, que Dios mío, aumentes la fe de cada una de estas personas que hoy llegaron a este lugar. No sé en qué condición de vida están, por qué situación están pasando, pero quizás hay obstáculos, hay impedimentos, oh Dios, y por ello no han podido avanzar. Señor, cuántos matrimonios desquebrajados, cuántos problemas, cuántas enfermedades, cuántas dificultades, Señor. Los apóstoles dijeron, danos fe. Y tú le dijiste, si tuviera fe. O sea que es necesaria la fe. Señor, ministra la fe. Imparte de fe. Para que puedan avanzar. Para que puedan ver tu gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Señor, así como cuando este hombre está hilada. Y tú le dijiste, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder. A ti te digo, levántate. Señor, muestra tu gloria. Así como lo hiciste ayer, hazlo hoy. Porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Muestra tu poder sanando, levantando, restituyendo lo que se comió el saltón, la oruga, el revoltón. Padre, provea, pareja del norte, del sur, del oriente y del occidente. Tu gloria sea manifiesta en favor de esta iglesia, de este pueblo, Señor, de los que estamos aquí. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. La paz de Dios sea por todos vosotros. Podéis ir en paz.